Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Saludos en Cristo Jesús. Qué bueno encontrarnos en esta cita de enseñanza, de conversación, en este conversatorio, donde estamos tratando el tema de los dones. Ya dimos anteriormente una remembranza sobre lo que es el juego o el rol de los dones proféticos en la Biblia. Hablamos de que nuestro Dios, como Dios trinitario, cada una de sus manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, brindan dones a los hombres. Recuerden que hablamos de los dones del Padre, que están en Romanos 12, capítulo 12, verso 6. Hablamos de los dones del Hijo, que están en Efesios 4, 11. Y hablamos de los dones del Espíritu Santo, que están en Primera de Corintios 12. Los tres dan dones a los hombres. Nuestro Elohim, el Dios plural, nos da dones, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu. También dijimos algo muy importante, que los dones que da el Padre tienen que ver con el carácter y temperamento de cada uno de nosotros. Dijimos otra cosa importantísima que no debe perderse de vista, que los dones que da el Padre están en todo ser humano vivo que hay sobre la tierra. Están sobre los que están en la iglesia, valga la redundancia del término, y también sobre los impíos. ¿Cómo, hermanos? ¿Sobre los impíos? Claro que sí. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Los dones del Padre están sobre los impíos también. Son carismas que Dios ha puesto a cada quien. Dios es un Dios bueno. Y entonces Él a cada ser humano le da una gracia, le da un carisma, un atractivo para que esté sobre la tierra. Entonces, cuando estas personas llegan a la iglesia, se potencian, se capitalizan los dones a su máxima expresión. Lo vamos a ver más adelante. Los dones del Hijo, dijimos que estos ya son más clasificados, más refinados. Estos tienen que ver con un llamado, tienen que ver con un oficio que una persona que ha creído en Cristo va a desempeñar en la obra de Dios. Ahí están los dones del Hijo, tienen que ver con un oficio. Los dones del Espíritu, estos tienen que ver con una manifestación de manera súbita en el culto o servicio al Señor que nosotros le brindemos en nuestras congregaciones cada vez que nos reunimos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía es el don más delicado que hay. Es un don, permítame la palabra porque no encuentro otra, el don de profecía es un don peligroso. Es comparable a una espada de doble filo. Puede dar vida o puede matar. Con ella puedes defender a la congregación con esta palabra profética y también puedes darle muerte. Entonces es necesario que el profeta sepa blandir la espada de manera certera para que el don de profecía alcance el propósito para el cual Dios lo ha dado. Muy bien, entonces, si tenemos don de profecía que da el Padre, don de profecía que da el Hijo, don de profecía que da el Espíritu, ¿serán estos tres iguales en todo el amplio sentido de la palabra o tendrán alguna diferencia? Pues bien, es el mismo don de profecía, pero tiene diferente aplicación. Es el mismo don de profecía, pero tiene diferentes roles en el trabajo de la obra de Dios. Y vamos a comenzar con Romanos 12:6. Dice que a alguien se le da profecía. ¿Qué tipo de profecía? Muy bien, la profecía que da el Padre, la profecía que da Dios el Padre, es una profecía que se llama profecía Navi. Navi es un término que quizás para algunos sea desconocido. ¿Pero qué significa la palabra Navi? La palabra Navi describe a un profeta. La palabra Navi aparece en los manuscritos más antiguos 300 veces y siempre se usa en el ámbito profético. Siempre se usa el término Navi para describir
a los profetas, perdón. Entonces, ella significa, en el más estricto sentido de la palabra, significa poner en ebullición. Ajá. Poner a hervir, en otras palabras. La profecía Navi significa también poner en circulación. Otra acepción de Navi es vocación. Imagínense que es una palabra amplia, tiene diferentes acepciones. No son sinónimos, sino que tiene diferentes significados. Su carga semántica, o sea, su carga de significado es muy amplia. Vamos a unir estas tres acepciones. Un profeta Navi es aquel que arde por dentro, que tiene vocación para poner en circulación la palabra de Dios. Eso es un profeta Navi. Y eso tiene que ver, amados hermanos, con el carácter de cada uno. Tiene que ver con el carácter de cada hombre y mujer al cual Dios ha puesto esa pasión. Así nacen las personas. No sé si ustedes se han fijado que hay personas en el mundo con facilidad de palabras. Estas personas no son cristianas, pero al nacer ellos vinieron así. Es un carácter innato. No tienen pánico escénico, no le tienen miedo a hablar en público. Son personas que se expresan con una facilidad de palabras y que se acompañan de gestos, de un lenguaje corporal y gesticulatorio completo. Son personas que tienen ese don de convencimiento, son personas que tienen ese don de llegar al corazón, son personas que captan la atención de los demás de manera total. Y uno dice, qué lindo sería que esta persona, uno como creyente dice, qué lindo sería que esta persona estuviera en la iglesia, qué lindo sería que esta persona fuera un creyente, qué tremendo predicador sería, qué tremendo maestro sería, qué tremendo evangelista sería este hombre, cómo habla esta mujer, cómo se expresa. Pues amados, eso que estamos viendo desde nuestra silla cristiana hacia los estrados seculares, eso que estamos viendo es un don de Dios. Y ese don de Dios y esa facilidad de la palabra es un carisma que perfectamente, con mucho cuidado, podríamos convertirlo en un Navi, en un profeta Navi. Ajá, un profeta Navi. O sea, cuando esta persona conoce a Cristo, se le cambia la información que tiene en la cabeza y se le pone una información nueva. Se le pone la palabra de Dios. Y entonces lo que comienza a fluir del corazón de ella, entonces ya no es política, ya no es ningún tipo de filosofía humana, ya no son discursos mezquinos o discursos plenamente seculares y mundanos, sino que comienza a predicar sobre la palabra de Dios, comienza a ponerla en circulación. Aleluya. Qué lindo es cuando una persona sabe distinguir el don que cada uno trae. Quiero rescatar acá la honra y el nombre de Dios. A todos Dios nos dio un carisma. A todos, impíos y creyentes. Usted sabe que aun cuando estábamos en el mundo, teníamos un carisma de Dios. La gente en el mundo dice, no hay bonito sin su defecto, ni feo sin su gracia. Es un refrán, no hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. Lo que quieren dar a entender, la carga semántica que lleva este refrán, es que todos tienen algo bonito. Y otros, aunque sean muy agraciados, siempre tienen algo feo. Entonces, eso demuestra que Dios es un Dios bueno, equilibrado, parejo, ecuánime. Es un Dios que a todos nos ha bendecido. Lo que necesitamos nosotros es captar esas personas y reinsertarlas en el propósito divino. Les había comentado anteriormente, todos conocemos personas que, por naturaleza, ellos siempre andan de líderes en los comités de la comunidad.
Siempre andan de líderes en los comités de los proyectos de agua potable de su comunidad, o los proyectos de energía eléctrica de la comunidad, o son los presidentes de padres de familia en la escuelita donde están nuestros hijos. Y siempre ellos están al frente, hablando, reuniendo, y la gente les capta, les hace rueda y les capta. Entonces estas personas tienen ese don, un don Navi. Son capaces de poner en circulación información. Y entonces decimos nosotros, ¿y por qué no ponen en circulación la palabra de Dios? Qué lindo, ¿verdad? Es un don de carácter. Son personas sin ninguna pena. Son personas que tienen esa facilidad. Y eso me encanta decirlo y repetirlo, porque yo sé que todos conocemos personas así. Todos. También conocemos personas que son muy letradas, que tienen títulos, pero que no se pueden expresar delante de los demás, no se pueden expresar en público, tienen mucho pánico escénico y son personas preparadas. O sea, ¿qué es un don? Es un don de Dios. Muy bien, es el Navi. Fíjense, por ejemplo, que el profeta Navi actúa de muchas maneras. Y nosotros tenemos que tener mucho discernimiento para distinguir cómo es que Dios se está moviendo en aquel o aquella. Por ejemplo, cuando hemos visto nosotros en la Biblia que Abraham era un profeta como tal, como conocemos a Isaías, como conocemos a Ezequiel, como conocemos a Elías. No, Abraham era el padre de la fe, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero fíjese que en Génesis 27, en la versión Reina Valera dice así: ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire cómo Dios llama a Abraham profeta. Increíble, ¿verdad? Y no lo conocemos nosotros en el ambiente profético propiamente dicho de nuestra Biblia. Mire cómo dice la traducción del lenguaje actual. Más bien escuche cómo dice la traducción en el lenguaje actual. Pero ahora devuélvele a su esposa a ese hombre. Él es un profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Le estaba diciendo eso el Señor a aquel rey que había visto que Sara era una mujer muy atractiva y bueno, se la había quitado a Abraham, la tenía en su palacio y aunque aún no la había tocado, Dios no permitió, sino que le dio esta palabra a través de un sueño. Pero ¿por qué le llama profeta a Abraham? Pues porque Abraham fue el primero que puso en circulación el nombre de Jehová de los ejércitos. Abraham fue el primero que puso en circulación el nombre de este nuevo Dios. Recuerden que él vivía en Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos había un panteón de dioses. O sea, había una cantidad de dioses, todos para cada necesidad. El nombre de Dios, Yahweh, Jehová de los ejércitos, que nosotros conocemos, no era conocido en Ur. Entonces Dios escoge a un hombre y este hombre es el portador de su mensaje. Por eso lo saca de Ur de los Caldeos, para que él vaya a una tierra nueva y él establezca una nación con el mensaje que lleva en su boca. De todas maneras, que nosotros lo podemos explicar, de todas maneras sale claro que Abraham fue el primer portador del mensaje de Dios. Por eso se le llama profeta, porque él portaba el mensaje de Dios en su garganta. Por primera vez se oía de Jehová, del Yahweh, del Eterno. Por primera vez se escuchaba en todos los alrededores de las culturas que se movían en esa zona geográfica el nombre de un nuevo Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Era portador
del mensaje. Era un nabi. Moisés era otro nabi. Moisés, aunque no lo vemos en el ambiente profético, vuelvo y repito, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, o como cualquiera de los otros profetas, nosotros lo encontramos portando un mensaje para Faraón. Entonces Moisés se volvió en profeta para Faraón. De esta manera es que yo quiero enseñarles a ustedes, y que así lo enseñen ustedes a sus iglesias, que tenemos diferentes nabis en nuestras congregaciones. Tal vez no son profetas al estilo Juan el Bautista, pero son portadores de un mensaje que ellos pueden multiplicar en su comunidad, en su trabajo o en su misma casa, en su mismo núcleo familiar primario. Padre, madre, hijos, hermanos. Lo que hay que hacer es cambiar la información de aquella cabeza, cambiar la información, ponerle palabra de Dios para que el don siga fluyendo y la información sea diferente y sea más efectiva que las informaciones seculares anteriores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es una maravilla cuando nosotros comprendemos, logramos entender cuál es el propósito, logramos entender cómo es que Dios se mueve. Entonces viene en el mundo bautista, dice lo siguiente. El mundo de las iglesias conservadoras dicen lo siguiente. Hermanos, nosotros creemos que la profecía ya cesó. Nosotros creemos que el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando alguien abre la Biblia y comienza a predicar, entonces está profetizando. Porque nos está hablando lo que la Biblia dice. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Lo que dicen nuestros hermanos en el mundo bautista y en el mundo de las iglesias conservadoras, eso es verdad. Cuando yo abro la Biblia y comienzo a predicar de ella, estoy profetizando. Cuando usted abre la Biblia y comienza a predicar, también está profetizando. Porque está poniendo en circulación lo que está leyendo. Está poniendo en circulación el mensaje que ha leído. Ajá. O sea, ellos creen que las experiencias pentecostales, los éxtasis que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo nos toca, ellos piensan que eso no es profecía, porque están circunscritos a este mover Navi. ¿Usted conoce profetas Navi, hermano? ¿Conoce personas así de las que de las que hemos estado hablando? Bueno, en todos lados existen este tipo de personas. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios potencializa ese don con el cual servían al mundo y lo pone al servicio de la iglesia. Ese es el rol del Navi. ¿Será usted un Navi? ¿Cuántos Navis tienes en la iglesia? ¿Cuántas personas con esa facilidad de palabra, con esa facilidad de poder comunicarse tienes en la iglesia? Esa persona, si le pones la información correcta, va a ser de grande bendición para tu vida, porque él, por naturaleza, no tiene pena de pararse delante de la gente. Aleluya. Por eso volvemos y decimos, tiene que ver con el carácter. Los dones del Padre tienen que ver con el carácter. Aleluya. A veces voy viajando y voy en bus y se paran vendedores, toman la palabra durante el recorrido del autobús, toman la palabra y comienzan a hablar sobre productos medicinales o sobre cualquier otra cosa que ellos anden vendiendo, inclusive sobre dulces y chocolates. Una vez me topé con una persona que estuvo hablando de unos chocolates, pero lo hizo de tal manera que yo pude sentir el sabor del chocolate, como que mi mente pudo captar la esencia del sabor del chocolate a través de los labios de aquella persona. Y yo me dije en mi corazón, ahí está un predicador. Solamente hay que cambiarle la información del chocolate por la información de la palabra de Dios. ¿Cuánta valía tendría este hombre, dije yo, si estuviera en un altar? Ya con la unción de Dios, con la formación y la información necesaria, este hombre sería una bendición para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor.
¿Nos ha mandado el Señor personas así a nuestra iglesia? ¿Nos ha mandado personas así? Por supuesto. Las hemos potencializado, las hemos capitalizado en Cristo para que ellas puedan servir y puedan ayudarnos en el trabajo ministerial. Esa pregunta la responde usted. Fíjese que, desgraciadamente, hay que decirlo, hay muchos pastores que cuando Dios lleva personas con este tipo de talentos, lo que hacen es sentir envidia. Sienten envidia de que aquel tenga un talento. Sienten envidia de que aquel tenga facilidad de palabra. De repente aquel que viene o aquella tiene más preparación intelectual que nosotros. Habla mejor que nosotros, se expresa con un mejor léxico y además de eso tiene un lenguaje gesticulatorio que lo acompaña y afirma y aploma lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo en pocas palabras, predica mejor que nosotros, se expresa mejor que nosotros, habla mejor que nosotros. Y entonces muchos ministros lo que hacen es entrar en el terreno de la envidia y comienzan a ponerle cortapisas a ese ministerio que Dios quiere levantar. Comienzan a ponerle cortapisas porque no están agarrados de Dios, porque no creen que Dios sea el que los ha llamado. Yo te digo a ti, amado hermano, que me escuchas y enseñas la palabra, lo que Dios te ha dado a ti, nadie te lo va a quitar. Aunque se levanten 1000 personas, mejores que tú, Dios va a respaldar tu ministerio. Yo conozco pastores, conozco un pastor que él ha llegado, creo que él mismo me contó, no sé si me dijo 4º o 5º grado de primaria. Y ha levantado 10 iglesias, quizá unas 11. La verdad no lo recuerdo muy bien porque la última vez que lo vi fue en el 2010. Él ha levantado 10, 11 iglesias. Y sus pastores tienen más capacidad intelectual que él. Son más preparados, son universitarios o por lo menos la secundaria, la educación media está terminada. Sin embargo, estos pastores que han salido de sus lomos espirituales lo respetan. Le dan la honra de vida a aquel que Dios usó como un mentor para que ellos pudieran estar en el ministerio. No tienes que temer si hay un hombre que viene con un don de Dios el Padre, que es una persona, en este caso que estamos hablando de la profecía, si es una persona con facilidad de palabra, aprovéchalo, recíbelo, abrázalo, ámalo, transmite lo que Dios te ha dado a ti para que él a su vez pueda multiplicarse y poder ser de bendición a la congregación, al colectivo de la iglesia. Si él queda bien, tú, pastor, tú vas a quedar mejor, porque todo el mundo va a saber que es tu discípulo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es la profecía Navi. Muy bien. Es posible que nosotros encontremos diferentes problemas en el camino, ¿verdad? Cuando estoy hablando de diferentes problemas es posible que nosotros encontremos personas, voy a hablarlo más claramente, es posible que nosotros encontremos personas que exigen que la profecía vaya acompañada de ciertas evidencias, entre ellas, entre comillas también, espirituales, evidencias espirituales como contorsiones, el hablar en lenguas, o pegar gritos, o cualquier otra manifestación que la gente entienda después que aquel o que aquella está tomada por Dios. Esas son cosas que se han ido sumando en el camino del ejercicio espiritual de la profecía. La profecía solamente tiene una medida, hermanos. Cuando alguien te profetiza, debe cumplirse lo que te profetizó. Eso lo dice Deuteronomio. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, al cual yo no le haya mandado palabra para hablar, el tal profeta que muera.
y si dijeres en tu corazón, y entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la palabra que Jehová nuestro Dios ha hablado? Y Jehová contesta, pues la palabra que yo he hablado se cumplirá. Y si la palabra que habló el profeta no se cumpliere, entonces sabrán que es palabra que yo no he hablado. Con presunción habló el profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 19, 20 y 21. Ahí lo puede usted, estoy parafraseando, ¿verdad? Todo el texto, y ahí usted lo puede leer en el Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18, 19, 20, 21. Ahí está todo el contexto de lo importante que era para Dios que el que hubiese hablado en nombre de él realmente llevara un mensaje, realmente llevara un mensaje que él ha mandado al pueblo. Hoy hay profetas, cualquiera agarra la metralleta profética y habla, pero ¿cuánto se cumple de aquello que esta persona habla? Bueno, usted puede medirlo. Una iglesia educada en este don es una iglesia muy difícil de engañar. Muy difícil de engañar. El profeta Nabi, pues, como estamos hablando del profeta Nabi, este es el que lleva la palabra. Y entonces tiene tanto carisma y tanta unción de Dios, que cuando nos está hablando de la palabra, nos está hablando de un versículo, digamos, nos está hablando de un salmo que nosotros hemos leído 1000 veces, pero como él tiene esa unción de Dios, esa unción de hervir por dentro, aleluya, entonces él descubre cosas que nosotros, aunque hemos pasado 1000 veces por el mismo texto, no hemos podido ver. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Este profeta tiene esa iluminación sobre la revelación. Voy a repetirlo. Iluminación sobre la revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación es la que está desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Esa es la revelación y ya fue sellada. Entonces, ¿qué necesito como siervo de Dios? Necesito iluminación sobre esa revelación. Necesito que Dios me ilumine lo que esa revelación tiene escondido. Y ahora les voy a explicar algo tremendo. Les voy a dar una perla. La apostasía, los falsos ministros y los falsos obreros presumen de este don. Son personas que tienen una capacidad y un léxico de convencimiento que cualquiera pueden engañar. Entonces ellos a veces se aparecen como para ser más impactantes, ¿verdad? Como para ser más contundentes en su auditorio, se aparecen diciendo que tienen nuevas revelaciones. Y eso, con una iglesia educada en Dios y en sus dones, eso no tiene gran efecto. ¿Por qué? Porque si es nuevo, no es bíblico. Porque ya la revelación se cerró hace 2000 años. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Cuando hablo de hace casi 2000 años, me estoy refiriendo al periodo del Apocalipsis, ¿verdad? A los 2018 años que llevamos, réstele 90 y por ahí. Ese va a ser más o menos el periodo en el cual Dios cerró su Apocalipsis. En el año 90, Juan fue llevado a la isla de Patmos, cautivo. Creo que fue el emperador Dionisio, no estoy muy seguro. Dionisio no quería matar ancianos, no le gustaba que su reino estuviese manchado por esa práctica, entonces los exiliaba. Y Juan encontró pues esa misericordia de salir a la isla de Patmos, al exilio, y fue en el exilio donde Dios le dio a él el Apocalipsis. Es un paréntesis solamente. Entonces, lo sella Juan con el último versículo en este libro y ya no hay más revelación. Ahora lo que Dios nos trae es iluminación sobre la revelación. Iluminación sobre la revelación. Ahora, ¿cómo funciona este desvarío de los apóstatas? Ya les voy a explicar. Como son personas llenas de carisma, como son personas
con un léxico refinado, son personas con un lenguaje de alta gama, entonces se presentan delante de sus auditorios diciendo que traen una nueva revelación y la gente les cree porque son tan capaces y tan audaces para presentar la mentira que la gente les cree. Y entonces la gente abraza aquellas mentiras y estas mentiras se convierten en apostasía, se convierten en falsas doctrinas, en tergiversaciones bíblicas y se convierten al fin y al cabo en el camino de la condenación de muchos maestros. Por eso tenemos que tener cuidado lo que oímos. Debemos tener cuidado a quién oímos. Siempre digo eso. Tenemos que tener cuidado a quién oímos. Porque hay gente que dice, no, pero si es un siervo de Dios, vieras cómo habla, vieras cómo Dios lo respalda. Sí, pero eso no garantiza que sea un portador de luz exactamente aceptado por Dios. Recuerden que el diablo, su mayor ventaja es que la gente piensa que él tiene cuernos y que está vestido de rojo, que anda con un tridente y que la cola tiene una punta de lanza. Él se viste inclusive como ángel de luz con tal de engañar. Y también tiene sus profetas, por decirlo de alguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Nabi es el que pone en circulación. El que pone en circulación. La próxima vez que usted escuche a un ministro que diga, no, en el momento que tú abres la Biblia y comienzas a hablar, en ese momento estás profetizando, no lo censure, está diciendo verdad, pero se está circunscribiendo al rol profético Nabi, o sea, al que tiene la pasión y pone en circulación la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes han tenido pasión por predicar. ¿Han tenido pasión por predicar algún momento, en alguna vez de su vida? ¿Ha tenido alguna pasión así, que le arde, que usted siente, necesito predicar? ¿Cómo me gustaría pararme en un parque? ¿Cómo me gustaría ponerme de pie en un bus? ¿Cómo me gustaría hablarle a la gente? Eso es un carisma, aleluya. La gente que anda en esto, ¿verdad? Siempre es gente dulce, siempre es gente que Dios la capacita y sobre la marcha va perfeccionando. Dios la capacita y va perfeccionando a través del uso ministerial, va perfeccionando su mensaje hasta que llega a ser un mensaje de alto nivel. Bendito y alabado sea el Señor. Qué terrible es tratar de predicar la palabra de Dios sin ser llamado. Qué terrible es tratar de predicar la palabra de Dios sin tener ese carisma. Porque la palabra de Dios debe ir sazonada con sal, debe ir sazonada con aceite, debe ir asada como asado pasada por fuego y el fuego del Espíritu, para que la gente sienta esa palabra como un manjar, que aunque sea amarga en la boca, será dulce en el corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que tienen esa habilidad de que aunque estén hablando de manera cosas que son fuertes, aunque estén reprendiendo al pueblo, lo hacen con aquella gracia y con aquella contundencia que la gente, en vez de enojarse, se siente alegre. Es porque están utilizando en ese momento ese recurso, el Nabi de Dios, el profeta de Dios, el portador del mensaje, el que tiene vocación para hacerlo, el que le arde en su corazón, el que tiene pasión por predicar la palabra. Ojalá las iglesias tuvieran nabis. Ojalá tuvieran nabis. Ese don que aparece en Romanos 12:6 y que lo da el Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Abraham, pues, fue contado como nabi. Fue el primero en poner en circulación el nombre del Dios que nadie conocía. Moisés fue otro nabi, fue profeta. Él fue la voz de Dios delante de Faraón. Llevó el mensaje y detrás de él 1,000,000 de personas seguían al líder que portaba un mensaje del divino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pastor, cuando tengas en un tiempo
y puedas darte una pasadita por las aulas de escuela dominical un domingo por la mañana, que puedas pasar por las aulas y observar los niños. Ya ellos traen carismas de Dios. Quizás encuentres uno o dos niños que tengan este sentir Navi, que está ahí, el tesoro está ahí en el vaso de barro, pero que tú puedas descubrirlo y potencializarlo para que este niño, cuando esté grande, este niño que habla con tanta facilidad, este niño que se expresa tan bien, cuando esté grande pueda ser una ayuda tuya, pueda ser una ayuda a la iglesia, pueda ser una ayuda a la comunidad de fe a la cual perteneces. Qué lindo es cuando un pastor no tiene envidias, cuando un pastor está cortado por la tijera del divino, aleluya, hecho a la imagen y semejanza de la humildad de Cristo, hecho como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, aleluya. Qué lindo. Esto sería lo óptimo, esto sería lo ideal. Y bueno, no sé si lo ideal es igual a lo real, pero bueno, esto sería lo que nosotros deberíamos hacer. Y qué triste, ¿verdad? El otro lado de la moneda. Pero como la moneda siempre tiene dos caras, tenemos que hablar de las dos caras. El pastor envidioso, el pastor que mira que aquel viene para arriba, mira que aquel, las personas le siguen, mira que aquel tiene liderazgo también sobre las personas, mira que aquel interactúa bien con la congregación, mira que aquel tiene un impacto positivo sobre la congregación. Entonces trata de cortarlo, trata de sacarlo. De hecho, yo conozco pastores que en aras de apoyar ministerio, pero de mentira, en aras de apoyar un ministerio, han sacado a ciertos elementos de su congregación para que vayan a levantar obra lejos de él. Pero lo que en realidad quieren no es que se levante la obra, ni que haya alguna filial. Lo que en realidad quieren es que se vayan de la iglesia porque peligra su ministerio, más cuando ya ese ministerio ha bajado la capacidad, cuando ya ese ministerio se está poniendo rancio, cuando ya no tiene la novedad, cuando ya no tiene el rema fresco, cuando ya no tiene el pan necesario para alimentar a la congregación. Entonces vienen los grandes desvaríos ministeriales. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Si Dios está usando a alguien, que lo use. Lo que Dios me dio a mí, nadie me lo va a quitar. Es más, Señor, tráenos ayuda, tráenos navis, tráenos gente que sepa poner en circulación de manera natural tu palabra. Cuando una persona ora de esa manera, el Señor escucha y entiende lo que estamos orando. Es una oración de alta gama, una oración de alto nivel. Fíjese que esto de ser un Navi, nada tiene que ver con la preparación escolar académica que tengamos, obviamente. Preparémonos, estudiemos, leamos libros, comentarios, escuchemos consejos sobre todo, vayamos al bíblico. Excelente, 100% de acuerdo. Pero nada tiene que ver esto con la unción que está dentro de cada uno. Es una persona que quizás no ha tenido la oportunidad, por A, por B o por C motivo, no ha tenido la oportunidad de prepararse teológicamente, pero cuando agarra la Biblia es un manjar, es una delicia. Es como la miel que sale del panal. Oír hablar a aquel hombre o aquella mujer, cómo se expresa. Pasa el tiempo y no lo sentimos. Es algo lindo. Son dones que el Señor ha puesto en el carácter. Siempre una sonrisa, siempre contento, alzando la voz en el momento correcto, teniendo una voz parsimoniosa en el otro momento, etc. Son tantas cosas. Y usted dice, ¿pero de dónde aprendió? No, no es que aprendió, es que Dios lo capacitó. Y en el camino Él va ayudando a su propio ministerio, tratando de aprender de los demás, siendo humilde. Bendito sea el Señor. Reconozcamos los navis que Dios nos ha llevado a nuestras congregaciones. No todos son profetas navis, pero hay gente que nos puede ayudar.
Hay gente que puede ayudarnos con este ministerio que nosotros llevamos. Amados, dejemos la envidia, desechemos el enojo, dejemos que Dios sea el que nos dé las personas correctas, las que nos van a acompañar en nuestro camino hacia Canaán, la Canaán espiritual, en nuestro camino hacia el cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo pueda tomar nuestras vidas y renovarnos y sacar lo mejor de nuestro carácter, lo mejor de nuestro temperamento para poder servir al Señor. Qué bueno es Dios. Los dones del Padre tienen que ver con el carácter. Pongamos nuestro carácter y nuestro temperamento al servicio del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a ir concluyendo. Hemos hablado solo del don de profecía que usted encuentra en Romanos 12:6. Es el primero. Luego, en próximos programas, vamos a estudiar el don de profecía que aparece en Efesios 4:11. Y en próximos programas vamos a estudiar el don de profecía que aparece en Primera de Corintios 12. Nuestro Dios trino, el Elohim en su pluralidad, nos ha colmado de dones. Ha sido bueno, nos ha dado medida buena, rebosante y apretada. Bendito y alabado sea su nombre. A Dios sea la honra y la gloria. Radio Aliento Online, para todo el mundo, transmite. Espíritu Santo, ven y lléname, escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme con tu dulce amor, limpiarme. Espíritu Santo, purifícame. Espíritu Santo, ven y lléname, escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme con tu dulce amor, limpiarme. Espíritu Santo, purifica.
respiro.